¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues ahora que estamos en el tema del teletrabajo, quiero aprovechar este espacio para tener una conversación con ustedes. Como saben, el día de hoy publiqué como cada 15 días mi columna en el diario El Sol de México y hoy de manera particular quería yo platicar con ustedes con respecto a esta columna donde debo decirles que me inspiré o me reflejé con un montón de historias de gente que está a mi alrededor, desde la señora que nos vende las verduras aquí en la esquina y que es una señora que viene cargando sus productos desde un municipio lejano para venderlos aquí en la ciudad, la señora que vende el pan en una pequeña tienda y es pan casero, la tía que tiene una óptica y que hace 30 años ha estado trabajando para poder echarlas adelante, la profesionista que incluso tiene su maestría y que trabaja por proyectos, y que todas estas personas, todas estas historias, pues tienen hoy en día algo en común, una preocupación latente y permanente, que es el tema de qué va a pasar con la contingencia. Y más allá que la preocupación primera de la salud, que sin duda muchos tienen esa preocupación, la gran mayoría está preocupado qué va a pasar con el tema económico. Si esta emergencia sanitaria se alarga más tiempo, si incluso dura los 30 días y ellas no pueden salir a ofrecer sus productos o a trabajar, ¿qué va a suceder con su economía? La gran mayoría no tiene las posibilidades para salir adelante económicamente si cierran un mes. Y de estos pequeños negocios, pequeños, micros, medianos negocios, dependen muchas familias. Por eso es muy importante dos cosas. Por una parte, nos interesa mucho poner en evidencia que en esta emergencia sanitaria que es global, que sin duda está teniendo repercusiones en todo el mundo y que también nos queda claro que no es responsabilidad de ninguno de los gobiernos formalmente detenerla, pues sí depende de los gobiernos, de todos los gobiernos del mundo, pues presentar la mejor cantidad de medidas posibles, de políticas públicas posibles, pues para salvar el mayor número de vidas, pero también para atender de mejor manera los impactos económicos y evitar que estos impactos se conviertan en una crisis de tipo social. Es decir, eh, la preocupación que ronda en las familias todos estos días es una preocupación muy natural y que además en la medida en la que sabemos que esta emergencia se puede alargar mucho más tiempo, le preocupa a muchas mayores familias y por eso nos interesa poner mucho de relevancia, pues que no se trata de que se rescaten a las empresas ni que haya un nuevo FOBAPROA, que entendemos que es una de las preocupaciones que ha manifestado el presidente, medidas del pasado. Me parece muy importante que ahora justamente se pongan en relevancia que cuando hablamos de medidas económicas no estamos hablando solamente de los grandes empresarios. Para bien o para mal, las grandes empresas, muchas de ellas transnacionales, tienen otro tipo de finanzas, otro tipo de mecanismos y que incluso lo que le están pidiendo al gobierno son temas para posponer el pago de los impuestos y poder solventar ellos los ingresos. Pero de quien nos queremos referir de manera particular son los impactos que tiene de manera directa en esta clase de empresas, de pequeñas empresas, que hoy en día están preocupadas por esta emergencia sanitaria. Y si bien muchos dicen, bueno, es que hay que esperar a que salgamos de la emergencia, lo cierto es que ya desde ahora se empiezan a sentir los efectos de la crisis sanitaria. Y entonces por eso era muy importante para nosotros, en primer lugar, poner en evidencia que pues la realidad, esta terca realidad que tenemos aquí todos los días, está compuesta justamente de miles de profesionistas, de trabajadores por su cuenta, de empleados informales. En nuestro país hay 30 millones de personas que se dedican al trabajo informal, que hoy en día están muy preocupados por sus ingresos y que además es el tipo de personas a los que nunca acceden a los programas sociales de los gobiernos, ni de la actual administración ni de la anterior. Generalmente los programas sociales e incluso económicos van dirigidos o para los grandes empresarios o para
las personas en situación de pobreza, como sucede con esta administración. Y ahora, en esta emergencia, estarán en condiciones más críticas, porque además son personas que se dedican a mantener pues, la economía de sus familias y con ello darle estabilidad a este país, viabilidad a este país. Y por eso queremos poner en relevancia que se requieren medidas económicas que tienen que atender a esta parte de la población. Y sin duda, también tendremos que pensar en el camino que podemos hacer como sociedad para generar redes solidarias, para ayudar a que haya una nueva forma de comerciar de este tipo de personas que no son las grandes redes, que no los puedes pedir vía una aplicación y que requerimos ayudarlos en esta contingencia y un poco ese es también el llamado, ¿qué hacemos como sociedad para atender esta situación? Y el otro tema que quiero poner en evidencia y que hemos estado insistiendo mucho, sobre todo ahora que estamos viendo que se multiplican las voces del sector empresarial, que están incluso en estos momentos teniendo una segunda reunión con el presidente de la República, pues que justamente los empresarios o las voces que siempre se oyen, que tienen mayor peso y que están pues haciendo, implementando medidas para el tema de la emergencia sanitaria, son los grandes empresarios. Y en estas voces no se escucha generalmente a las empresarias. Y también hoy en día en nuestro país y en el mundo entero, pero quiero hablar de la emergencia en nuestro país, hay muchas mujeres que tienen medianas, pequeñas y microempresarias, desde la mujer que tiene algo, que tiene un pequeño changarro, ¿no? Una tiendita de la esquina, que tiene un pequeñito negocio donde puede generar recursos para subsistir con su familia, ¿no? Incluso las que venden de casa por casa, hasta las medianas empresas que pueden dar trabajo a 100, 120 familias y que hoy están preocupadas por qué va a pasar con el tema económico. Y es que las mujeres también viven de manera diferente la emergencia. Hemos escuchado muchos discursos últimamente con respecto a la importancia que tiene para México el que las familias se hagan cargo de los cuidados, pero en las familias, quienes son fundamentalmente por cuestiones de género las que se tienen que hacer cargo de las tareas de cuidado, son las mujeres. Y esto coloca además a las mujeres en una situación mucho más complicada. Se reproducen hoy los testimonios de mujeres que desde que sus hijos tuvieron que quedarse en casa por la contingencia, se les ha multiplicado la tarea porque ahora tienen que atender el trabajo en casa, el trabajo a distancia, se tiene que atender el tema de las tareas. Ahorita bajaron un poco porque formalmente estábamos en la etapa que deberían de ser las vacaciones y además se acumula el trabajo de cuidado y todo esto le pone mucha mayor presión a las mujeres. Y son mujeres que además, insisto, generan ingresos, recursos, que tienen una empresa que la tienen que sacar adelante y que en las voces, en las grandes voces que se estarán escuchando estos días, los acuerdos que se estarán generando, no necesariamente están representadas las voces también de estas mujeres emprendedoras que son muy importantes para la economía del país. Por eso es que también quiero aprovechar este espacio de difusión para invitarles a que el día de mañana a las 4:30 de la tarde, en punto 16:30 horas de la Ciudad de México, podamos tener un foro virtual, un foro donde estamos invitando a mujeres de diferentes espacios empresariales con la intención justamente de escuchar las voces de las mujeres, de las voces de las mujeres y de lo que se puede hacer. Por una parte, desde las empresas que nos digan las mujeres cómo están enfrentando la situación de la contingencia, cómo lo están viviendo, qué medidas han implementado y también a nivel de sus propias empresas, algunas experiencias que nos puedan compartir para que haya otras que las puedan implementar. Y en una segunda parte de este panel, de este foro virtual, estaremos teniendo voces de mujeres y también de hombres aliados que están participando con nosotros para que incluso veamos cómo funciona el tema del teletrabajo, cómo hacerlo más eficiente, cómo hacerlo desde el punto de vista de las mujeres y además ver qué medidas de responsabilidad social se pueden implementar a nivel de las empresas para las mujeres. ¿Qué significa responsabilidad social? Nos parece que las empresas
justamente pueden y tienen la oportunidad de generar espacios para la atención de esta realidad que nos ha impuesto la contingencia. Por ejemplo, hace muy pocos días tuvimos una charla con mujeres de Inglaterra, con el Comité por una Maternidad Saludable, donde nos platicaban de la experiencia en la que los hoteles estaban siendo puestos a disposición para la atención de los partos. Y es algo que nos parece muy importante. ¿Por qué? Porque así evitas que haya una atención de las mujeres que van a parir en un lugar donde puede haber contagios y que las ponga en riesgo. Y bueno, aquí en nuestro país tenemos incluso que se dedican al tema de los hoteles y sería interesante que encontráramos alianzas con ellas para que en estos hoteles no solamente puedan servir para atender, por ejemplo, partos, sino también para atender otro de los grandes temas que está a discusión en estos días de contingencia y de aislamiento, que es el tema de la violencia hacia las mujeres. ¿Qué pasa con todas las mujeres que por situaciones del aislamiento que requiere la contingencia deben de quedarse en casa muchas veces con su agresor y no saben a dónde ir en una situación de emergencia? Hemos tenido reportes, por ejemplo, del 911 y de la Red Nacional de Refugios, que en los primeros 2 meses del año las denuncias crecieron en 60%. Y me parece que de cara a la contingencia habrá muchas más llamadas y necesitamos que esas llamadas se reflejen en una ayuda inmediata. Y por eso es que nos parece que este tipo de espacios como los hoteles pueden servir para atender ese tipo de situaciones. Pero más que decirlo yo, más que pensar yo en estas ideas y tareas que nos podemos dar como empresas socialmente responsables, como comunidad, pues de lo que se trata es que sean las mujeres que están en una empresa que nos compartan qué es lo que están haciendo, cómo están colaborando con su sociedad, cómo podemos incluso ayudarles, como les decía, para hacer redes productivas que nos permitan empujar lo que ellas están haciendo y que en esta contingencia, además de lo que se pueda exigir a nivel gubernamental de políticas públicas, pues también pensemos en lo que como iniciativa privada se puede hacer y lo que también podemos hacer como sociedad en una etapa en la que sin duda se requiere de la solidaridad de todas y de todas. Esta charla, este foro virtual, lo vamos a tener mañana por este mismo medio, por Zoom y a través de Facebook Live, para que podamos tener una charla. Van a ver que las ponentes están muy, muy interesantes. Han además confirmado su participación en la inauguración de la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, y de la titular de ONU Mujeres en México, Belén Sanz, que estarán inaugurando ese foro, y después tendremos 2 mesas muy relevantes con mujeres de primer nivel que estarán participando en este foro. Así que te esperamos que te puedas sumar a través de estas redes, de esta forma de comunicación, que además puedas participar a través del chat y tanto en Facebook como en Zoom para hacer llegar tus preguntas, porque nos parece muy importante que en estos momentos de contingencia pues encontremos entre todas y todos juntos soluciones, respuestas, propuestas y que además implementemos acciones para atender algo que pues nadie lo tenía previsto, que lo tenemos aquí y que lo que más importa ahora es generar mecanismos para evitar que la contingencia se convierta en una mayor crisis. Sabemos que son tiempos complicados, tiempos difíciles, pero de verdad estoy convencida que como lo hemos hecho en otros momentos, podemos con solidaridad, escuchándonos, articulándonos y de manera muy especial, como las mujeres lo han demostrado el pasado 8 y 9 de marzo, podemos dar ejemplo de que podemos hacer muchas más cosas desde nuestro espacio y articularnos para atender la situación en la que las mujeres están enfrentando esta contingencia. Así pues, ya no quiero entretenerte más, quería solamente usar este espacio para poder vernos, escucharnos y invitarte a que de manera muy puntual mañana a las 16:30 horas por este mismo espacio puedas comunicarte con nosotras y nosotros y estar muy pendiente de este foro y de otras actividades que estaremos empujando. Seguramente a raíz de esta charla van a salir muchas tareas y lo importante es que habrá muchas más personas que estén participando
en soluciones que se requieren frente a la contingencia. Muchas gracias por acompañarme esta tarde y nos vemos mañana a las 16:30 horas.